and we hope these are a blessing for your guys' life. And I'm gonna let our guests introduce himself and tell him a little bit about yourself. Buenas tardes, me llamo Alex Rodarte. ah, Tengo 36 años y de esos años en mi vida tengo como yo creo unos 10 en el Señor y es lo más importante para mi vida Amen. y es un privilegio estar aquí con ustedes para compartir algo de él. Amén. Entonces, hoy tenemos un título muy interesante para este podcast y el título de este podcast es ¿Por qué Jesús es el camino al Padre? En este tiempo que vivimos, hemos visto y oído de muchas religiones que el hombre inventa o muchas religiones que fueron hechas para la zona de confort de un hombre que no va conforme a la Biblia. A mí se me hace un tema muy interesante de por qué Jesús es el camino al Padre. Amén. What do you think about this title today? ¿Qué piensas tú de este tema de hoy? Sí, igual Josué, tienes razón, hay muchas religiones ahí afuera. Yo sé que hay un pesar en los corazones de muchos que buscan a Dios, ¿verdad? Que Ujú. hay tantas religiones que ni saben dónde empezar. Yo he escuchado de personas decir eso y pues lo importante es que tenemos la palabra de Dios, Amen. está escrita, está revelada, no necesitamos nada más y podemos buscar en la palabra qué es la religión verdadera, quién es el Dios verdadero y no debemos de buscar al hombre para ver quién es Jesús. Lamentablemente en esta época hay muchas personas que no quieren hacer su tarea, ¿verdad? No van a la Biblia, no buscan al Señor con sinceridad en su corazón. Nomás ven a Jesús en películas o en temas o hasta personas, ¿verdad? Que se dicen tener el nombre de Cristo o son cristianos y son decepcionados, ¿verdad? Pero todas esas cosas tenemos que entender que somos humanos caídos, no somos perfectos, pero Jesucristo fue perfecto. Amen. Jesucristo es perfecto. Yeah. Jesucristo es Dios y Jesucristo es Rey. Y la Biblia nos lo dice claramente. Amen. Y es por eso que estamos aquí, porque hay a lo mejor confusión en algunos de por qué Jesús, por qué Dios. Y quiero, para empezar, este tema es importante saber quién es Jesús. Te quiero hacer esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y o un versículo en la Biblia que nos podamos basar en quién es Jesús para nosotros. Excelente pregunta, excelente pregunta. ¿Quién es Jesús? Tenemos que, primeramente, um, realizar, ¿verdad? Como estaba diciendo hace rato, el Jesús que yo me imagino en mi imaginación, o el Jesús que tú te imaginas en tu imaginación, o el Jesús de la imaginación de personas, no es el Jesús verdadero. Amen. Tenemos que ir a la palabra para ver quién es el Jesús verdadero. Así que no podemos Yeah. tomar esto a lo ligero y tomar partes de Jesús que nos gusta y partes que no. Jesús es el quien es, ¿verdad? Amen. Él dice que es el gran yo soy. Y así que vamos a la palabra para ver, ¿verdad?, quién es Jesús. Y hay muchas áreas en la palabra donde nos describe de su divinidad, cómo iban a ser, cómo existió incluso antes de la fundación del mundo, y de su muerte, su resurrección. Pero últimamente he estado leyendo en Apocalipsis y vamos a ir para el libro de Apocalipsis y vamos a entrar en el primer capítulo y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 hasta el 8. Pero el enfoque aquí para ver quién es Jesús va a ser más en versículos 5 a 8. Y la palabra de Dios aquí dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono
y de Jesucristo. Y aquí entra el enfoque de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amen. Así que podemos ver aquí el enfoque desde el versículo adelante, y si hacemos un resumen, aquí esta palabra nos está diciendo que Jesús es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, el que nos hace reyes y sacerdotes para Dios, el que viene en las nubes y todo ojo lo verá, el alfa y el omega, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que podemos ver estos versículos y ver más quién es Jesús, y todos estos títulos son impresionantes, ¿verdad? Estamos hablando del Todopoderoso, el primogénito de los muertos, ¿verdad? El que lavó nuestros pecados con su sangre. Y aquí claramente está plasmada en la Biblia quién es Jesús. Así Amen. que esta es una área que podemos ver, y también podemos expandir un poco acerca de el que es y que era y que ha de venir. Ese es un término muy muy profundo, yo diría. Yeah. Y así que Jesucristo, ¿verdad? Es, era y ha de venir. Jesucristo es el Dios reinando desde el cielo. Así que Jesús no es un Dios muerto, no es una figura histórica que dejó de existir. No, Jesús está vivo en este momento y está reinando desde el cielo. Jesucristo es el Dios que estuvo presente desde antes de la fundación de la tierra. Amen. En primera de Juan nos dice, ¿verdad?, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios y estaba con Dios, ¿verdad? Yeah. Así que vemos que Jesús, aún incluso de que Él vino a nacer, vino en la encarnación, Jesús era. Yeah. Así que no, mucha gente piensa que, Jesús vino a existir ya cuando nació. No, Jesús era. Y Jesús ha de venir. Jesucristo es el Dios que viene y regresará para establecer, que vino y regresará para establecer su reino. Amen. Así que vino, pagó por nuestros pecados, cumplió todo lo que se le profetizó acerca de él, mostrando que era el rey prometido, el Mesías, y fue crucificado, murió, resucitó. Pero la historia no se acaba, va a regresar. Yeah. Y esperamos, todo creyente tiene la esperanza que Jesucristo vendrá a poner fin a la muerte, Amen. a la tristeza y al dolor que pasamos aquí en la tierra. Amen. So, aquí en este versículo que nos leyó el hermano Alex es unos versículos muy poderosos que si nos podemos estudiar cada nombre que menciona aquí de Jesús, Amén. nos lleva aún más profundo en quién es Jesús. Y el versículo 8 es algo tan profundo que nos enseña que antes de que Él nos formara, Él ya existía. Ese es el poder de nuestro Dios, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. So, antes de que tú conocieras quién era Dios, Ujú. o antes de que tú tuvieras conocimiento de la palabra de Dios, Ujú. ¿cómo era tu vida antes, o cómo llegaste a escuchar tú de quién era Jesús? Pues desde muy pequeño, Josué, mis papás me hablaron de Dios, y mi mamá nos enseñaba a respetar las cosas de Dios. Ujú. Así que desde una pequeña edad yo empecé a tener conocimiento que había un Dios. Así que ahí realmente empezó, ¿verdad?, que que hay un Dios, ¿verdad?, y alguien allá arriba más grande, más poderoso que nosotros. Pero no fue hasta mi vida adulta que realmente conocí del Señor, y ahí empecé a leer la Biblia, a Yeah. buscar más de Él, y finalmente, por la gracia de Dios, Dios me reveló por su palabra quién era Jesucristo, y de que todo gira alrededor de Él y todo Ujú. se trata de Él. Así que fue pues muchos años, ¿verdad?, de leyendo la Biblia y asistiendo a iglesias y todo, pero
Como le digo, un día por la gracia de Dios, como dicen, mis ojos fueron abiertos, estaba ciego, Yeah. ¿no? O mis oídos no podía oír hasta finalmente que me llegó y transformó. Así que mi vida antes de Cristo estaba llena de problemas a causa de mi pecado. No tenía paz con mi familia, no tenía paz con Dios, pero con Jesucristo ahora todo es lo Amen. opuesto. Ahora tengo paz con Dios, tengo paz con mi familia. Obviamente aquí en esta tierra no somos perfectos ni será perfecto, pero de nuevo repito lo que dije hace rato, anhelamos que Cristo Jesús venga cuando todo será perfecto. Amen. Yeah. So, es muy importante también saber quién es Dios porque nos evita muchos problemas igualmente, como nos mencionaba nuestro hermano Alex, que su vida está llena de problemas, aunque él sabía quién era Jesús, y es verdad que Jesús te trae paz, te trae lo que tú buscabas en el mundo, no lo encuentras más que en Jesús. Y lo que Él da permanece y no es algo así temporal como lo que te da el mundo. El mundo no te da paz por la eternidad, el mundo no te da felicidad, solo lo encontramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. So, también para responder nuestra pregunta, que es nuestro tema de por qué Jesús es el camino al Padre, te quiero preguntar qué son tres three subjects, Tres temas. tres temas en que Jesús se enfocaba más, Ujú. o tres temas que tú crees que son importantes, que vienen de Jesús para estos tiempos que estamos viviendo. Okay. Sí, muy bien. Jesús tocó muchos temas en sus predicaciones, pero el tema más prevalente que Jesús tocó en sus predicaciones y sus enseñanzas es el tema del reino de los cielos. Amén. Okay. Así que si empezamos a leer el Evangelio de Mateo, ahí las primeras enseñanzas de Jesús está hablando del reino de los cielos, del reino de los cielos. Aún también vemos en Juan 3, donde Nicodemo está teniendo esta conversación con Cristo Jesús, y Jesús le está hablando del reino de los cielos, ¿verdad? De cómo es entrar en el reino de los cielos. Así que tenemos esta pregunta, ¿por qué Jesús es el camino hacia el Padre? Y vamos a ver Juan 14, versículo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Y dice la palabra de Dios, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras también a mí, si me conocieras también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Amén. Así que Jesús aquí está declarando que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie puede venir al Padre sino por Él. Amén. Así que uno puede preguntar, pues, ¿por qué, verdad? ¿Qué es tan especial de Jesús? Y si no has visto lo primero que leímos en Apocalipsis, obviamente ahí vemos, ¿verdad?, las grandes razones por qué, ¿verdad?, Él es el camino o la verdad. Y así que vamos a desarrollar esto un poco más, ¿verdad?, con este versículo. Así que el camino, Cristo Jesús es el camino porque murió por nuestros pecados. El Dios hombre perfecto, sin pecado, crucificado para nuestro beneficio. El predicador J.C. Ryle dijo: Cristo es el camino al cielo y la paz con Dios. Así que si pensamos en esto, en que Jesucristo fue crucificado, que su vida entregada por la nuestra, podemos ver que Él es digno. Él dio su vida. Alguien sin pecado, Dios mismo tuvo que entregar su vida para nuestro pecado, ¿verdad? Amén. Y podemos ver esto y decir: Él es digno. No hay ningún otro profeta, ninguna otra imagen en la Biblia de persona o alguien que llegó a este nivel. Así que Jesucristo, por eso es el camino. Jesucristo es la verdad. Vemos que la religión verdadera se encuentra en Cristo Jesús. De nuevo, J.C. Ryle es un predicador de los 1800. Cristo es la verdad
que enseña la verdadera religión que necesita la mente humana. Cristo es la verdadera y es la verdad completa y satisface todas las necesidades de la mente humana. Así que en Jesucristo podemos ver realmente cómo es servir a Dios. Yeah. Que realmente, cómo se ve realmente la religión, ¿verdad? Verdadera. Amen. Tenemos en nuestros días muchos que dicen, no, la religión es mala, la Yeah. religión, no salva, o la religión, ¿verdad? Hablan mal en un aspecto de la religión. Yo creo que están tratando de decir que la religiosidad, Yeah. eso es malo. Si haces algo, si haces un hecho sin realmente tener esa relación con Jesucristo, pues nada Yeah. vale. Solo es, hacer algo nomás para hacer las cosas, ¿no? Realmente no tiene propósito, ¿verdad? Así que vemos en Jesucristo realmente la religión verdadera y cómo se mira la verdad. Amen. Y luego vemos al último la vida. Cristo Jesús crió la vida, Él es el autor. Y aunque morimos a causa del pecado, en Él tendremos vida eterna. Así que no nomás Jesús vino y murió para perdonar nuestros pecados, sino también nos está ofreciendo vida eterna. La vida eterna se encuentra en Él. Así que podemos ver que este es el camino a los cielos. Esto se relaciona con Jesucristo, lo que estaba Él enseñando. Este es el camino, vamos a decir, este es el mapa en Amen. cómo llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amen. Él suple todas estas cosas para nosotros. Así que aquí, hermanos, y todos los que nos oyen, podemos encontrar el camino al cielo. ¿Estás buscando entrar en el reino de Dios? ¿Estás buscando a Dios en tu vida? Busca al Señor Jesucristo, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy en la vida. Y nadie más en la historia o en este tiempo ha dicho una proclamación tan fuerte como esta, solo Jesucristo. Amen. Y que lo demostró igualmente, Amen. like with his actions. Sí. Nuestro hermano Alex dijo que viene a ofrecernos vida eterna, y en el versículo 3, 2 y 3 nos llama nos dice el 2: en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. So aquí vemos que nos ofrece todo esto en esa vida eterna que Él nos ofrece. Amén. So, tú puedes obtener esta vida eterna que está y encontramos solamente en Jesús. Amén. So, en estos tiempos hemos oído de muchas sectas, muchas religiones que a veces confunden a la gente por falta de conocimiento de la Biblia, y es muy importante saber qué es lo que separa a Jesús, la verdadera verdad, que separa la verdad de Jesús a los ídolos que los hombres hacen o las religiones que los hombres hacen, que los separa en estos tiempos que la gente a lo mejor anda confundida, porque yo he conocido a muchos que por causa de falta de conocimiento, porque nadie lo instruyó, están confundidos y piensan que con sus buenas obras heredan el cielo, o porque Jesús es amor, que todos van al cielo, o que no hay infierno. Hay muchas ideas Sí. que los hombres hacen de su propia religión. Es muy importante saber qué separa a Jesús de todas esas ideas hechas por hombre. Sí, muy buena pregunta, Josué, y me encanta cómo empezaste a desarrollar esto, porque de esta manera voy a tratar este tema. Y lo mejor que podemos hacer para no ser engañados o saber la verdad acerca de religiones falsas, ídolos falsos, es como dijiste, leer la palabra, Amen. estando en la palabra. He escuchado decir de hombres de Dios que no tienes que estudiar todas las religiones para saber la diferencia, pero si conoces tu Biblia bien, si conoces la palabra de Dios bien, cuando una religión viene y la puedes comparar Amen. con la religión o la enseñanza de la Biblia, o un según Dios, o un según falso profeta o falso maestro,
lo comparas con la Biblia y te va a mostrar, Yeah. ¿verdad? Dice, "Hey, esto no es verdad, ¿verdad?" Así Yeah. que, y en realidad, a los que sí han estudiado las religiones del mundo y otros dioses, básicamente lo ponen de esta manera. Es como comparar a un carrito de juguete con un carro de verdad. Amen. No tiene nada que ver. Y en el carrito de juguete está suave ahí por el momento, pero no lo puedes montar, no es muy útil para ti. Y aún se ve bonito, ¿verdad? Pero el carro grande también se puede ver bonito, pero es muy útil para llevarte a un lugar, ¿verdad? Yeah. Así que Jesucristo es de la misma manera, ¿verdad? Es muy útil el Señor Jesucristo para llevarte al reino de los cielos, ¿verdad? Como Amen. estamos Yeah. tratando hace rato. Así que hay muchas razones y esto se puede ir por horas realmente, pero como no Yeah. tenemos horas, vamos a tratar con 3 razones que son muy impactantes para mí. La primera es su resurrección corporal. Amen. La tumba de Jesucristo cuando fue crucificado, tal como dice las Escrituras, fue enterrado, tal como dicen las Escrituras, al tercer día resucitó, tal Amen. como Él dijo y tal como las Escrituras lo dijeron, ¿verdad? Yeah. Así que Jesucristo no está muerto, su tumba está vacía. Otra persona que según dice ser Dios o es Dios o dice ser alguien, podemos encontrar sus huesos en la tumba. Amen. Están muertos, no han resucitado. Y tocamos ese tema en Apocalipsis, ¿verdad? Es el primogénito de los muertos, ¿verdad? Yeah. Así que, y no nomás fue una resurrección espiritual, fue corporal, su cuerpo entero. ¿Verdad? He escuchado a predicadores decir, si Cristo Jesús hubiera dicho, yo voy a resucitar, pero espiritualmente, solo mi espíritu, pues no íbamos a saber Yeah. realmente si había resucitado o no, porque bueno, su cuerpo está ahí, pero dijo que su espíritu iba a resucitar, pues bueno, ¿verdad? Y podría haber mucha duda sobre Yeah. eso, pero para que no fuera una duda, ¿qué pasó? His whole body. Todo el Physically. cuerpo Yeah. no está, ¿verdad? Jesucristo resucitado está vivo. La segunda razón es que es un Dios personal. Otras dioses, otras religiones no te ofrecen esa relación como Jesucristo te invita con Él. Jesucristo mismo, Dios, Él mismo pagó por su sangre. No vemos otras religiones, otras enseñanzas que Dios mismo, el Dios que ellos creen, que Él mismo pagó por su sangre. Jesucristo mismo, siendo Dios, se humilló a ser humano y sufrió aquí todo lo que teníamos que sufrir, Yeah. ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados, para morir y llevar a cabo lo que Dios tenía planeado para nuestro perdón y salvación, ¿verdad? Y Cristo lo cumplió. Y eso fue algo personal, ¿verdad? Yeah. No se quedó de allá arriba tirando hojas de la Biblia, como alguien Yeah. dijo, para que leamos. No, Él vino, entró, ¿verdad? Yeah. Así que él lloró, Él pasó hambres, todas estas cosas. Los evangelios lo dicen muy claro en cómo pasó todo esto. Y además de eso, otra manera que Jesús es personal, vemos en las Escrituras que Jesús dice, te invita a cenar con Él, Amen. ¿verdad? Yeah. Así que eso es algo tan hermoso que disfrutamos aquí en la tierra con familia y con amigos, ¿verdad? Cuando cenas con alguien, imagínate cenando con el Señor, ¿verdad? Y no nomás esto, no acaba ahí, sino como estabas leyendo hace rato de estas mansiones, esos lugares que el Señor que dijo, ¿verdad? Las Que moradas. estas Amen. moradas que ha preparado el Señor, ¿verdad? Nos invita a vivir ahí con Él, en su reino, con Él. Eso es. ¿Qué más? Eso para mí es, no soy digno. Yeah, we're not no worthy. soy digno. Este es tan hermoso, ¿verdad? Es un Dios tan personal. Y la tercera cosa que quiero compartir es que la salvación en Cristo Jesús es por gracia y no por obras, así como dijiste hace rato. Cada otra religión, aparte del cristianismo bíblico, ¿ok? Estamos hablando del cristianismo bíblico. Toda otra religión, aparte de eso, se trata de las obras. Amen. Tienes que hacer esto y el otro para estar bien con Dios. Tienes que ayunar, caminar de rodillas, dejar de comer esto, dejar de hacer esto. En Cristo Jesús no es así. No es como entras en el reino de los cielos. Entras en el reino de los cielos por medio de Jesucristo, que es por gracia. Amen. Es por gracia, ¿verdad? Así que nuestra salvación viene solo por la gracia de Dios y la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Efesios 2, 8, 9 lo dice muy claro, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Amen. Así que es un don, un regalo de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Así que también esto te puede dar confianza a ti, al que estás escuchando y te quieres acercar a Dios. No tienes que tener todas tus cosas en orden para venir al Señor Jesucristo. Él, en su misericordia, en su gracia, en su amor, murió por ti y por mí. Es de Él, ¿verdad? Así que acércate al Señor Jesucristo, Amen. porque su gracia y su amor es muy grande. Yeah, son unos puntos muy, muy poderosos que podemos ver de por qué Jesús es diferente, por qué Jesús es el camino al Padre. Como dijo nuestro hermano, que Jesús resucitó físicamente porque sería muy difícil creer que nomás resucitó espiritualmente para esos que that say Jesus is not real, que dudan mucho, amén. Y no nomás eso, sino que Él removió la piedra para que podamos ver que su cuerpo ya no estaba ahí, que Él resucitó de los muertos. Y es muy cierto lo que dice nuestro hermano, que por misericordia es que estamos aquí, por misericordia es que recibimos el camino al Padre, porque no merecemos las moradas en el cielo, no merecemos a lo mejor nuestro día a día, porque somos humanos, pecamos, pero por la misericordia de Dios es que estamos aquí, amén. Y como cristianos, como se puede decir, conocedores de la palabra, ¿qué podemos hacer nosotros para guiar a esas personas que todavía no han escuchado de la palabra de Dios o quién es Jesús? Sí, muy bien. Antes de tocar este tema me gustaría compartir algo de lo que dijiste, ¿verdad? Porque he Yeah. escuchado también decir que hay personas, ¿verdad? Que dicen que creen en la ciencia y que creen en evidencia empírica, ¿verdad? Que en inglés dicen empirical evidence. Que si no lo ves, si esta botella de agua no la veo con mis ojos, no existe, ¿verdad? Yeah. Y dicen lo mismo de Dios. Si yo no puedo ver a Dios, no existe, ¿verdad? Y tuve una conversación, ¿verdad? Con una compañero una vez, y este es el ángulo que él estaba tomando, ¿verdad? Y yo le dije, es por eso, una de las razones que yo creo, porque el cuerpo de Cristo no está ahí, Amen. está vacío, así que si lo vieras ahí, yo no tendría fe en un Dios resucitado, que Él resucitó de la muerte y dice que me puede resucitar a mí de la muerte y que hay perdón por el pecado, porque ahí está y dijo todas estas cosas y no pasó como Él dijo, ¿verdad? Así que aún la ausencia de evidencia es aún evidencia para lo que creemos. Y no nomás eso, sino que es impresionante cómo la Biblia describe todas las profecías que en estos tiempos estamos viviendo, como por ejemplo en Mateo 24, que nos dice que en los últimos días pasará esto, pasará el otro. No, no puedes negar que Dios es real, porque todo lo que está escrito aquí en la Biblia se está cumpliendo por profecía, y vemos el poder de Dios en su palabra. Nomás es como dice nuestro hermano, que hay unos que they get lazy with reading the Bible. Sí, estamos flojos. Yeah. La palabra de Dios nos dice que el hombre no solo vivirá de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está eso? Aquí la tenemos. Amen. Aquí la tenemos, ¿verdad? Así que regresando a la pregunta, ¿qué podemos hacer para guiar a otros o a personas a Jesús? También no tenemos que quebrar la cabeza mucho para esto, no tenemos que decir o inventar algo, podemos ir directo a la palabra de Dios Amen. para ver, ¿verdad?, qué es lo que podemos hacer para guiar a otras personas a Jesús. Así que vamos a ir a Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16. ...15 a 16, y la palabra de Dios dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así que aquí tenemos un mandato directo del Señor Jesucristo que nos está diciendo: id por todo el mundo
y predicar el evangelio a toda criatura, Amen. ¿verdad? Así que lo hermoso que vemos aquí está hablando de toda criatura. No está haciendo excepción de hombre, de mujer, ¿verdad? Vivimos en una cultura donde hay mucho conflicto alrededor de Yeah. eso. No está haciendo excepción de raza, ¿verdad? Y vemos también una cultura donde hay mucho conflicto acerca de esto. Amen. Jesucristo nos dice, id a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Así que debemos de proclamar, predicar. ¿Y cómo lo hacemos esto? Lo hacemos con nuestras voces, hablando a otros del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando del evangelio, predicando el evangelio, la importancia de venir a la iglesia, escuchar la palabra predicada, la importancia de leer tu palabra para saber qué compartir con otros. Así que Amén. proclamad, ¿verdad? Y luego también dice que a todo el mundo. Así que proclamamos con voz, ¿verdad? Y quiero añadir, no nomás con voz, sino que también en la manera que vivimos. Amen. Porque no nomás proclamamos, no nomás mandamos mensajes con nuestra voz, Testimonio. testimonio, Yeah. exactamente. ¿Cómo estás viviendo aquí en la tierra? ¿Se nota que eres seguidor de Jesucristo? ¿Dónde está yendo tu tiempo? ¿Dónde está yendo tu dinero? ¿Qué son las cosas que te importan en la vida? ¿Verdad? Yeah. Todas esas cosas, si las analizas, si no las puedes alinear con la palabra de Dios, algo está mal. Amen. ¿Verdad? Algo está mal, así que debemos de proclamar, no nomás con la voz, sino con nuestras vidas, y luego a todo el mundo, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las calles, y hasta en otros países si el Señor nos llama. Amen. Yep. Y hemos oído igualmente nuestro pastor mencionar este versículo de Marcos 16:15, y es un peso muy grande que carga uno cuando está alrededor de las personas, porque tienes que manejar la manera de que hablas con las personas, porque aunque no pienses que te están viendo, sí están viendo el testimonio que tú estás dando en el trabajo, que es muy importante, donde sea que estemos, amén. Amén. Y nos gustaría que diera una palabra de aliento o un consejo que usted ha leído en la Biblia o que lo ha ayudado a usted en sus caminos con Dios, para aquellos que no han conocido de Dios o que aún no saben quién es Dios. ¿Qué consejo puede dar usted en los caminos de Dios para ellos? Sí, gracias, y lo hago humildemente reconociendo que no soy perfecto, que soy un pecador y que solo por la gracia de Cristo, ¿verdad?, tengo redención de mis pecados, y que soy un hombre débil y solo soy fuerte en el Señor Jesucristo. Amén. Así que si pudiera compartir algo con ustedes, compartiría lo siguiente: que todos tenemos una virus incurable. Ningún ser humano tiene los anticuerpos para curar esta virus. No hay ningún ser humano que tiene el poder o el conocimiento para curar esta virus. El virus que tenemos es el pecado. Amén. Este virus nos pone en una eterna cuarentena con Dios y con nuestros seres queridos, con nuestros prójimos. El virus del pecado causa problemas en cada célula de nuestras vidas. Pero hay esperanza. Amén. Cristo Jesús es el medio que tiene el poder. Él es el médico para sanarnos de esta virus. Su vida, su muerte, su resurrección es prueba que tiene ese poder. Su sangre limpia la tuya. Su sacrificio permite que nos acerquemos a Dios y nos acerquemos a otros. Te da paz con Dios y te da paz con otros. Te enseña a amar a Dios y amar a otros. Remueve la cuarentena eterna. Así que les digo que no vivas más con el tormento de esta virus. Renuncia al pecado. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que te sane. Pídele al Señor que te salve. Solo en Él hay esperanza para vencer la muerte. Y lo último que me gustaría compartir viene de Robert Roloff. Es un predicador de los 1500 y dijo: no encontrarás nada en el cielo o en la tierra con lo que estés satisfecho y que te aporte lo que necesitas
acepción de Jesucristo. Y esa es la pura verdad. Amen. Y uh, how can you say it? It relates, uh, se conecta con lo que estamos viviendo en estos tiempos, porque muchos piensan, como dijiste en el principio, que no necesitas tener todo en orden para venir a los pies de Cristo, porque como dijimos antes, todos hemos pecado y por la gracia de Dios estamos aquí. So, si tú piensas que no eres digno de venir a los pies de Cristo, te invitamos a que busques una iglesia, a que conozcas a Dios, porque Dios vino por nosotros, por los pecadores, por los enfermos, amén. He escuchado que dicen que la iglesia es para los enfermos y es realidad, porque cada día necesitamos de Dios. Y dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada mañana, y es algo muy, muy poderoso, porque si su misericordia no estuviéramos aquí. Y quiero leerles un versículo en la Biblia, en Apocalipsis 3:20, y es una invitación a todos nosotros. Amén. Dice Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. So, aquí nos invita a Dios a conocerle, aquí nos invita a Dios a abrirle esa puerta, porque algo que me gusta mucho de Dios es que es un caballero. Él no va a entrar a la fuerza, Él no va a entrar porque quiere, Él toca la puerta y si tú le abres, Él va a entrar. Amén. So, anything else you want to say before we leave? No, de acuerdo que nuestro Señor Dios, he escuchado decir que nos da el privilegio de la libertad, y tenemos la libertad en Él para rechazarlo, pero no nos da la libertad para imponer las consecuencias, porque hay consecuencias. Dios es Dios, aunque quieras aceptarlo o no, y en Él hay bendición y fuera de Él no hay. Así que te invitamos, mi hijo el hermano Josué, que disfrutes de esta misericordia, de este amor. No hay ninguna mejor manera de vivir. Amen. So, queremos agradecerles igualmente por darnos su tiempo de escucharnos, y queremos agradecer a nuestro hermano Alex por venir, por dar su tiempo igualmente. Una bendición. Gracias. Y queremos agradecer a todos aquellos que han compartido esta obra, this podcast, que oramos y creemos en Jesús que va a ser de bendición para cada uno de ustedes que están escuchando. Y we want to invite you guys, for those English speakers, to share the podcast, to hear the podcast. We hope it's a blessing for all of you guys, and we're gonna keep on moving this ministry for those who need God, who need to listen to God, because even for us, for me, this podcast is a blessing. Each podcast speaks to us differently. So we leave you guys here, and we hope this was a blessing, and God bless you guys.